Ahí vamos, entonces. Eh, la idea para hoy es seguir con, es la última clase de sistemas no inerciales y también es la última clase, digamos, en el sentido de que, de, por llamarlo de alguna manera, de pizarrón antes del parcial. Eh, ah, hablando de eso, voy a pausar la grabación un segundo, porque quería hacer. Me acompañan. Bueno, entonces ahora sí. Eh, Vamos con el problema 13 de sistemas no inerciales y que es un sistema no inercial rotante. ¿Sí? Entonces es una bolita de masa m se encuentra engarzada en un alambre circular de radio r ubicado en posición vertical. Eso nos lo aclaran porque hay gravedad. Apuntando para abajo, como siempre. El aro de alambre gira alrededor de su diámetro vertical con velocidad angular constante omega. Bueno, entonces es eso, es un aro, ¿no es ello? Que tiene enganchada una pelotita ahí. Está engarzada, ¿sí? Entonces esa bolita es libre de moverse por el aro, pero no de salirse del aro. Y la otra cosa que nos dicen es que, a ver, entonces, hay gravedad y este aro está girando. Piénsenlo si quieren como un anillo que lo hice girar y está dando vueltas así. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que nos piden en este problema es lo de siempre, ¿sí? Ecuaciones de Newton, fuerzas de interacción y después posiciones de equilibrio, la estabilidad de esas posiciones de equilibrio. Y después, bueno, nos piden que calculemos la fuerza de vínculo que hace el alambre sobre la bolita para que, bueno, para que no se vaya. Cuando se mueva, cuando se mueve algo. Bien. Entonces, primero, vamos con el diagramita de cuerpo libre, que aprovechando que Nacho no está, lo hacemos acá contentos y no le decimos nada. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre...? Lo podría hacer acá mejor. Buah, no importa. ¿Qué fuerzas actúan sobre esta bolita? El Peso y peso vínculo. y la fuerza de vínculo del aro. Perfecto. Entonces, peso y la fuerza de vínculo. Entonces, acá con la fuerza de vínculo es donde se aparece Nacho y nos dice, ¿vieron? ¿Para dónde la vas a dibujar esa fuerza de vínculo? ¿No? Y entonces yo le digo, bueno, Nacho, ya está, no jodas. Tenemos una fuerza de vínculo que va a apuntar en la dirección perpendicular al aro. Que esta lo podemos llamar fuerza de vínculo. Sub R le ponemos, tiki. Y la otra cosa es que esta misma fuerza de vínculo no solo va a actuar en esa dirección radial, que fíjense eso, que es radial, con lo cual es interesante, sino que también va a actuar en una dirección que va a ser tanto o entrando o saliendo de la hoja, ¿no? O en realidad no sabemos si va a actuar, pero podría, porque la bolita no se puede salir del aro, y el aro está apoyado en la hoja. ¿Sí? Entonces le voy a dibujar. Profe, alguien está pidiendo si podías inclinar un poco la hoja o ponerle un poco de zoom. Sí. Perdón. ¿Ahí va bien o un poco más? Está bien. Ahí va. Bien. Entonces, antes de ponerle el subíndice a esta fuerza, lo que yo voy a querer hacer es, a ver, hay dos cosas acá. Tenemos que elegir primero que nada un sistema de referencia, ¿sí?
Y cuando hablamos de sistema de referencia, estamos en la guía de sistemas no inerciales y tenemos un aro que está girando. Bueno, a ver, el sistema de referencia va a ser un sistema que esté girando con este anillo. ¿Sí? Que esté girando así con el omega. Entonces, en ese sistema de referencia, yo voy a tener mi x', que lo voy a dibujar para abajo. Ahora les digo por qué. Mi y', que lo dibujo para la derecha. Y para completar la terna derecha, voy a necesitar un z', que va a estar saliendo de la hoja. Entonces a esta fuerza de vínculo le voy a poner z. Bien. Profe, perdón, ¿le Sí, puedo hacer una pregunta de la fuerza de vínculo esta, la de Z? sí. Como que a mí en muchos ejercicios se me hizo medio complicado darme cuenta si hay otra fuerza de vínculo aparte de la que sería la radial, porque es como, si no me doy cuenta, eso sería que en las ecuaciones de Newton tengo que poner alguna para que se compense, o cómo me daría cuenta si está o no. Es una buena pregunta. Lo primero que te voy a decir es, a ver, la fuerza de vínculo, en este caso, es una sola. ¿Sí? Es la fuerza de vínculo que actúa sobre, sobre esta bolita, y es la que sostiene la bolita fija al aro. Y justamente es la que arma, la que genera nuestro vínculo. ¿Sí? Entonces la fuerza de vínculo es igual a la fuerza de vínculo sub R más la fuerza de, vamos a ponerla así, más la fuerza de vínculo sub Z. ¿Sí? Entonces, esto es lo importante, ¿sí? Entonces vos tenés una fuerza de vínculo y vos lo que planteás es, esta fuerza de vínculo me va a garantizar que la pelotita esté enganchada a mi aro. ¿Sí? Entonces, ¿para dónde apunta? Bueno, no lo sé. Justamente se va a ocupar de contrarrestar las fuerzas que aparezcan para que se cumpla esa condición de vínculo. Ok, buenísimo, muchas gracias. Y una última pregunta, ¿no hay una fuerza de vínculo como en lo que sería la dirección del ángulo θ o lo que sea, o phi, porque no hay rozamiento o algo así? O Ahora, sea, esa es la razón por a la ver, que está justamente, así bien perpendicular. la bolita esta está engarzada acá, ¿sí? Entonces no puede, o sea, como no hay rozamiento, como bien dijiste, en esta dirección no puede haber, no hay fuerza de vínculo, porque la bolita es libre de moverse por el aro. ¿Sí? O Entonces, sea, en el único caso en que la fuerza de vínculo estaría inclinada, entonces sería si habría rozamiento, ¿no? que ahí no sería fuerza de vínculo, sería una fuerza de rozamiento. Claro. Bueno, gracias. No. Profe, está mal si pienso para mí, ¿no? O sea que el versor θ eh, representaría la circunferencia, lo podría pensar así como para una ayuda mental que es circular. Ahora vamos, ahora vamos. Entonces, ahí tenemos nuestro sistema de referencia. Esto va a girar con el aro, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a plantear es, voy a escribir acá un vínculo. Perdón, profe, no sé si ya lo preguntaron, pero ¿por qué para el sistema primado elegiste cartesianas y no polares? ¿No es más cómodo polares? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ah, ok, ok. Sí, sí, lo vamos a escribir en polares, ya. Bien, entonces creo que estoy yendo demasiado de lento. Entonces, voy a escribir acá el vínculo z' es igual a 0, ¿sí? O sea, es un vínculo que me dice que la bolita no se puede salir del aro. Y la otra cosa que ya me dijeron unas cuantas personas es que para escribir esa posición, a mí lo que me conviene usar es un sistema
con polares. ¿Sí? Entonces, yo acá definir un R' y un tita prima. Entonces, y acá este es el motivo por el cual yo escribí el X apuntando para abajo y el Y para la derecha. ¿Por qué? Porque yo como tenía mis ángulos, como tenía mi tita, que era el ángulo este que entre la vertical y la posición de la bolita, estaba, para tener los polares como los tenemos siempre, estaba mejor escribirlo de esta manera. Pero medio caprichito. Entonces, como bien decían, yo voy a escribir, además de mi sistema de referencia que está girando con el aro, voy a usar un sistema de coordenadas polares. ¿Por qué? Porque el movimiento de esa bolita es un movimiento que es circular en el plano de mi sistema de referencia no inercial. Entonces, el otro vínculo que yo voy a tener es R' igual a R. Entonces, volviendo a escribir, entonces acá tengo, estos son mis dos vínculos, que son básicamente que lo que me dice es la bolita. Estos dos vínculos lo que significan es la bolita está engarzada en el anillo. ¿Sí? No entendí eso de R' igual a R, perdón, profe. Está bien, está perfecto. Entonces, fíjate que acá, este anillo, este aro, tiene un radio que es R. Sí, sí, pero si es constante R', ¿no sería 0? No, R' no es la derivada. Ah, no dije nada, ya entendí. Sí, le estoy poniendo las primas y creo que, digamos, esas primas las puedo llegar a abandonar en cualquier momento. Pero es eso, ¿no? Bien. ¿Sí? Entonces ahí tengo mis dos vínculos. Y entonces, ahora, ya tengo escrito mi diagrama de cuerpo libre. Perdón, mejor dicho, ya tengo dibujado mi diagrama de cuerpo libre. Entonces voy a volver a escribir una vez más mi fuerza de vínculo, que es la fuerza de vínculo, la única fuerza de vínculo que hay, que es la que ejerce el aro sobre esa bolita, que tiene, en principio, no lo sabemos, pero en principio, nosotros lo decimos, bueno, me tiene que garantizar estas dos condiciones, ¿sí? Entonces yo voy a tener una componente, que la podemos escribir como fuerza de vínculo sub R, que va a estar en R versor, y va a tener también otra componente, fuerza de vínculo, llamémosle sub Z, que va a estar en Z versor. Entonces, como bien decía, creo que Natalia, nosotros lo que tenemos es un aro, y lo que tenemos que garantizar son estas dos condiciones de vínculo, ¿sí? Que no se muevan, que Z sea igual a 0, y que R sea igual a constante, a R. Mayúscula. ¿Sí? Y esos dos vínculos geométricos que nos da el aro, nosotros los vamos a cumplir con esta fuerza de vínculo única, que es la fuerza de vínculo que hace el aro sobre la bolita. ¿Y para dónde apunta? Bueno, eso es lo que lo vamos a ver a continuación. Vamos a verlo. Cuando escribamos las ecuaciones de Newton, vamos a ver para dónde tienen que apuntar para garantizar que se cumplen estas condiciones de vínculo geométrico. Disculpe, profe. Sí. Entonces, ¿estamos usando tanto un sistema no inercial rotante como coordenadas polares? Exactamente. Gracias. El sistema no inercial rotante es el que nos dice que es un sistema que está rotando y que el plano donde se produce el movimiento está rotando con este aro, digamos, como si estuviera la hoja dando vueltas. Y a su vez usamos dentro de ese plano definido por X' e Y', como tenemos algo circular, nosotros agarramos y usamos coordenadas polares para escribir las posiciones dentro de ese plano en el sistema de referencia rotante. Y entonces, volviendo a esta fuerza de vínculo, lo que nosotros sabemos de esta fuerza de vínculo es que esta fuerza de vínculo
no va a tener una componente en tita. ¿Por qué? Porque la bolita es libre de moverse en el aro. Bien. ¿Estamos bien acá? Profe, Joya. entonces el aro gira y el eje Z, el eje R sería el que sale de la pantalla. El eje, el que sale de la pantalla es Z. El R apunta. A ver, nosotros tenemos el aro, ¿sí? Que está girando. Así como lo dibujé acá en esta flechita. El aro está girando. ¿Sí? Pero es como si fuera, piénsenlo como si quieren una moneda que uno agarra y hace girar arriba de una mesa, ¿sí? Ese es el giro que hace. Entonces, planteo un sistema de referencia que sería solidario a la moneda, ¿sí? Que estabas girando con la moneda, bueno, en este caso con el aro, ¿no? Entonces, donde yo siempre lo miro con el eje Z, este Z', perpendicular al aro. Y estos X', E' que definen, o sea, que están definidos por el plano del aro. Y a su vez, Pero, sí, dale. pero si gira, como bien dijiste, como una moneda sobre una mesa, el eje de rotación, o sea, Z no tendría que ser para arriba, o sea, ¿se entiende lo que quiero decir? Pero en este caso, el eje de rotación, como bien dijiste vos, no es Z, sino que es X. En Ah, mi ok, dibujo. ok. O sea, yo podría haber definido el Z ahí, pero no sé, por caprichito no lo hice. Porque es lo mismo, ¿no? En definitiva, como le llames. Pero el eje de rotación en este caso no es Z, sino que es X. Está bien. ¿Sí? Si yo escribo mi rotación, o sea, me escribo mi vector omega, que es este de acá de la rotación, lo puedo escribir como un escalar en menos X versor. Que acá, fíjense justamente, también el X' y el X no prima son iguales. ¿Sí? Porque ese es el eje alrededor del cual estoy girando. Bien. Entonces tenemos nuestra fuerza de vínculo, que tiene una componente en R, que es la que no permite que esto se acerque o se aleje digamos, del radio del aro, que nos fija esto. Y tiene otra componente que dice, bueno, esto no se va a mover con el aro, o se va a quedar quieto con el aro. ¿Sí? Ahora, entonces ahora que tenemos escritas, el paso siguiente sería escribir ahora este peso, que sería mg, yo lo puedo escribir como, sería mg, y esto va a estar apuntando en x grosor. ¿Está bien? Ahora, eso que tengo en x versor, yo lo voy a querer, como este sistema lo voy a escribir lo estoy escribiendo en polares, lo voy a tener que pasar a polares. ¿Sí? Denme un segundito, nada más. Ahí volví, perdón. Como bien decía Alejandro, lo que tengo que hacer ahora, así como este peso, que lo tengo escrito acá en coordenadas cartesianas, lo tengo que pasar a polares, porque yo estoy queriendo describir mi problema en coordenadas polares. Lo estoy queriendo describir en coordenadas polares porque es más cómodo, ¿no? Justamente porque el vínculo que tengo es un vínculo que, lo que decía Nacho, si no me equivoco, es
que es la forma más cómoda de escribirlo, ¿sí? Ese vínculo que escrito en polares lo puedo escribir como simplemente R' igual a R, escrito en cartesiana sería, bueno, que x' más y' al cuadrado, x' al cuadrado más y' al cuadrado raíz es igual a R, que después es una chanchada. Entonces ahora lo que tendría que hacer sería descomponer este peso que tengo, lo tendría que descomponer en mis coordenadas polares, ¿sí? Entonces, este era θ. Entonces fíjense que en la coordenada en R, lo que voy a tener yo va a ser simplemente sería la componente adyacente al ángulo, ¿sí? Entonces voy a tener va a ser coseno de θ. En el reversor. Voy a dejar de escribir los primas. Van primas por todos lados, pero los voy a dejar de escribir para nada, para que sea más cómodo. Y en θ, fíjense que es seno de θ versor, y fíjense que está apuntando para allá y que θ apunta para el otro lado, ¿sí? Entonces, Perdón, Patricio, eso justo que dijiste lo de las primas me hizo acordar. ¿En los parciales toman en cuenta eso o no? Lo de poner o no las primas. Obviamente que si tenemos X y X' la tenemos que diferenciar, pero en este, si como lo estás si haciendo estás vos, hablando todo el tiempo con el sistema primado, y no hace falta, digamos. Claro, se podría ponerle tipo, en este caso se dejarían de poner primas porque estamos hablando de un sistema inercial y chau. Claro, sí. Si vos sos claro con lo que estás haciendo, no nos vamos a poner quisquillosos en esas cosas, digamos. Sí, es importante ok. aclarar todo, escribir los vínculos, escribir cuál es tu sistema de referencia, cuál es tu sistema de coordenadas, que sea claro todo eso, es importantísimo. Pero después, si le pones el prima o no le pones el prima, cuando es archievidente que estás hablando de este sistema, que es el único que estás usando, no hay problema. Está perfecto, ok. Bien, entonces, ahora sí, tenemos escritas nuestras dos fuerzas reales, ¿no? Que son la de vínculo y el peso. Lo que nos está faltando ahora, evidentemente, como es un sistema de no inercial, es escribir esas fuerzas inerciales o ficticias o de mentiritas. ¿Qué son? Las escribimos ahora. Van a ser la de arrastre, ¿sí? Que sería menos m omega punto por r' menos la centrífuga, sería de vuelta. Bueno, el m lo podría haber puesto como factor común, pero bueno, no importa. La centrífuga, que sería omega por omega por r'. Y por último, Coriolis, que sería menos 2m. Y esto es Omega por B. omega por r. O Por O r'. por B. velocidad. Ah, perdón, sí. ¿Qué tipo? Bien. ¿Estamos bien ahí? Entonces, R no sería velocidad común, porque R punto es 0, sería, ¿no? bueno, es cierto que es medio confuso, pero este vectorcito, viste que le puse el vector ahí. Vamos, lo que dice el R vector punto es lo mismo que BB.
Ah, listo, buenísimo. No. El otro es este, porque, a ver, esto de acá, cualquiera de los dos, se escribiría como R punto, R reversor, acá sí vamos a borrar el prima, más R tita punto, tita versor. ¿Está bien? Pero sí es cierto que queda un toque confuso. Bien, entonces, ahora que tenemos, lo que tenemos que hacer ahora es calcular todas estas fuerzas. Empecemos por lo más fácil de todo, que es decir que la fuerza de arrastre o de Euler es igual a 0. Y eso es fácil porque, bueno, este omega es constante, entonces ya nos olvidamos. O sea, ese omega punto es 0. Ahora, para escribir las otras dos, lo que tenemos que hacer es escribir esta velocidad angular ya no en cartesianas, sino en polares. Porque, como decíamos recién, para escribir esta posición, la podemos escribir fácil en polares, porque la posición va a ser R en el reversor, y la velocidad también la podemos escribir relativamente fácil, porque como bien decía, perdón, no vi el nombre, esto es 0, entonces acá lo que me va a quedar es R por tita punto en tita versor. Entonces, ahora lo que nos falta para poder escribir estas dos fuerzas es escribir omega en coordenadas polares. Que eso lo podemos, es prácticamente lo mismo que hicimos recién para el peso. Nada más que, fíjense, o sea, saco el omega, el escalar, o sea, el omega sin decir para dónde apunta. Y en este caso, la componente, digamos, apunta, en vez de apuntar en X, apunta en menos X. Entonces, lo único que hago es cambiarle el signo, y acá me va a quedar menos coseno de tita en el reversor, más seno de tita en tita versor. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, a ver, no me quiero anticipar, pero en definitiva ya terminamos la parte difícil del problema. Ahora es pura cuenta. Perdón, Pato, ¿podés repetir lo del coseno seno? Que no me quedó claro cuando lo vi. Sí, ningún problema. Fíjate, acá, o sea, yo dije que esta velocidad, que esta velocidad angular apuntaba en menos X. ¿Sí? Y yo acá había usado, para el coseno, para el peso había calculado que el X, es algo que ya teníamos antes, Ah, listo. lo podía Ya descomponer está. nomás. Está perfecto. Y si no, también nunca está de más, agarras y te dibujas acá te dibujas acá el vector omega y lo descompones. Perfecto, gracias. No, pero es eso. Bien, entonces lo que le decía yo es que básicamente acá como que tenemos todo resuelto, ¿sí? En el sentido de que tenemos escritas todas nuestras fuerzas. Tenemos escrita la fuerza de vínculo, que no sabemos cómo es, pero sabemos que apunta en la dirección R y Z, una combinación de esos dos. Tenemos escrito el peso y tenemos escritas las fuerzas inerciales. Que, bueno, y tenemos escrita también la velocidad angular y los vínculos. Entonces, tenemos todo escrito. Simplemente lo que hay que hacer ahora es un poco de matemática. ¿Sí? No más que eso. No digo que sea súper fácil, pero bueno, es eso.
Entonces vamos a empezar por la fuerza centrífuga, ¿sí? Vamos a escribirla de a una. Y entonces vamos a escribir acá menos m. Este omega lo voy a dejar así por ahora. Y vamos a escribir acá dentro del paréntesis. Vamos a escribir un corchete mejor. Y vamos a escribir entonces sí, este omega lo voy a escribir como lo escribí acá. Que sería omega por menos coseno de tita en el reversor más seno de tita en tita versor. Y esto lo voy a multiplicar por la posición, que la voy a escribir, por supuesto, como la escribí acá. O sea, como R en R reversor. Entonces, ahora tenemos que hacer el producto vectorial, que para mí lo más cómodo es escribir esto, es pensarlo de esta manera. Es X, Y, Z, X, Y. O lo mismo, también vale con polares, que es R tita Z, R tita. ¿Y qué es lo que estoy diciendo acá yo? Es X por Y da Z. Y por Z da X. Z por X da Y. Y por X da menos Z. X por Z da menos Y. Z por Y da menos X. De la misma manera, R por tita da Z. Tita por Z da R. Z por R da tita. Y tita por R menos Z. R por Z menos tita. Z por tita menos R. A lo cual hay que agregarle siempre que cuando multiplico a una aplicación vectorial entre dos vectores paralelos, da 0. O sea, X por X es 0, Y por Y es 0, Z por Z es 0, R por R es 0 y tita por tita es 0. Entonces, acá vamos a escribir menos M. Ahora voy a escribir esta. Vamos a sacar factor común omega cuadrado. Y voy a escribir este omega como lo que escribí arriba, o sea, coseno de tita R reversor más seno de tita versor. Y entonces, a ver, vamos a hacer ahora esta multiplicación vectorial. R por R es 0. O sea, este término no importa. Y tita por R, acá está tita por R menos Z. Entonces acá vamos a escribir menos seno de tita por R en Z versor. Y acá me comí la multiplicación vectorial. ¿Estamos bien ahí? Bien. Sí. Buenísimo. Entonces, bueno. Ahora vamos a hacer. ¿Cómo se ha sumado otra página acá? Va. Bueno. Entonces, a ver, me va a quedar acá. Igual a menos m omega cuadrado. Y vamos a abrir el paréntesis. Voy a tener acá coseno de tita por seno de tita. Entonces vamos a escribir acá seno de tita, coseno de tita. Menos por menos es más, pero R por Z es R por Z es menos tita. Entonces acá vamos a poner menos todo esto tita versor. Y después voy a tener seno por seno. Que acá entonces vamos a poner seno cuadrado de tita. Acá tengo un menos. Y a ver, tita por Z es R. Entonces acá un menos. Y dije que tita por Z era R. Entonces, R. Y me estoy comiendo
este R de acá, que lo vamos a poner acá. Entonces escribamos una vez más esto. Vamos a prolijarlo un poquitito. Lo puedo escribir como, fíjense acá. Vamos a volver al naranja. Entonces, menos, se va con menos, se va con menos. Se queda más. Y saco también factor común el seno de tita. Entonces me va a quedar que esto es m omega cuadrado por r seno de tita por seno de tita en r versor más coseno de tita en tita versor. Bien. Ahora ya tenemos esto, que básicamente tenemos todo este término que en algún punto nos dice qué tan grande es esta fuerza, y tenemos este otro término que nos dice para dónde apunta. ¿Y para dónde apunta la fuerza centrífuga? En las dos componentes, digamos, del polar. Claro, apunta una parte en R y una parte en tita. Ahora yo les pregunto, seno de O sea, tita... tiene que ser ¿No apuntaría en I? en I. Claro. Perfecto. Apunta en I. ¿Sí? Apunta para allá. Claro, el vector resultante. El vector resultante, claro. Digamos, tenés las dos componentes, cuando vos las sumás, lo que te da es que apunta en I. Lo cual, a ver, eso, si quieren, esto de acá se los dejo a ustedes, escríbanselo. Pero es maravilloso. O sea, es maravilloso y está bien. La fuerza centrífuga apunta para afuera. Cuando yo hago girar algo, la fuerza centrífuga apunta para ahí. Está a 10 puntos. No debería sorprendernos. O sea, es más que sorprendernos, está bien. Eso es un indicador de que estamos haciendo bien las cosas. ¿Está bien? Les dejo a ustedes darse cuenta que... o escribir la cuentita para ver que eso significa efectivamente eso. Pero bueno. Entonces ahí tenemos nuestra fuerza centrífuga escrita. Vamos ahora entonces a escribir la... Profe, ¿Sí? yo me perdí un poco más arriba cuando hiciste los productos vectoriales, a partir del segundo paso, digamos. A ver, acá lo que hice fue escribir la fuerza centrífuga, la escribí como menos m por omega, perdón, menos m, omega, producto vectorial de el producto vectorial entre omega, que está escrito acá. Esto no es otra cosa que omega, y eso lo multipliqué por R. Eso, ahí estábamos bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces lo primero que hice fue hacer estos productos vectoriales. Que este omega es un escalar, lo sacamos fuera y nos olvidamos. Y entonces, esto de acá, todo esto de acá, lo meto acá. ¿Sí? R por R es 0. ¿Sí? Entonces me queda un único componente que es tita por R. Tita por R, mirándolo acá, tita por R me da menos Z. Entonces acá yo tengo el omega este, que el escalar lo saqué afuera. Lo metí acá. O sea, esto de acá lo metí acá. Entonces acá me quedó este seno de tita por el R. Seno de tita por R. Este R lo podría haber sacado afuera, pero bueno, no importa. Me quedo ahí. ¿Hasta ahí estamos?
Sí, sí, claro. O sea, eso el otro término de la izquierda sería como el coseno y seno del otro omega de afuera, digamos. Claro, este término acá de la izquierda Claro, simplemente claro. es escribir el omega ese Buenísimo. como el vector. Lo descompuse, lo escribí completito, digamos. Hice lo que acá ya había hecho. Claro, perfecto. Ahí me había perdido. Ah, listo. Buenísimo. Profe, ¿Sí? a mí me había quedado una duda más arriba que no quería preguntar para no interrumpir, que es por qué la derivada de la velocidad angular te había quedado cero. Porque es constante. Ah, listo. Ya está. Gracias. No, no, está bien. Che, y no interrúmpanme, se los pido. Yo, no me molesta y me agrada que me interrumpan, ¿no? Si en algún momento me molesta, se los puedo tratar de dejar notar, pero no. En principio, me gusta que me interrumpan. Prefiero tener como un ida y vuelta. Dale. ¿Alguna otra cosa? ¿Consulta? ¿Comentario? Profe, ¿No? yo tengo Sí. una pequeña duda que es con la descomposición de los versores X e Y en R y en tita. No sé si. ¿Qué cosa? Sí, dale. Eh, Em, Eso. Fíjate, el que descompuse acá explícitamente es el X. ¿Sí? Esto creo que tal vez lo que se puede hacer acá es dibujarte esto así. Lo voy a cambiar de color. Entonces acá esto es X y esto es Y. Y a su vez, en un, yo tengo acá estos, este tipo inútil. Tengo estos otros dos ejes, donde acá tengo el vector, pues en realidad el R, y este de acá es el tita. ¿Ahí estamos bien? Sí, sí. Y este ángulo de acá es tita. Entonces vos lo que haces para descomponer, nosotros lo que hacíamos, lo que habíamos hecho originalmente era descomponer R en X e y tita también en X e Y. Que eso lo podés seguir haciendo y está bien. Y a partir de eso vos podés despejar, si querés, tu X y tu Y. Pero, como en este problema lo que necesitamos es hacer más bien lo otro, lo que hacemos es descomponer esto así. ¿Sí? Entonces acá tenés esta de acá, es tu componente en R de X, que es efectivamente adyacente. Entonces por eso yo escribí coseno de tita, lo escribí acá, coseno de tita en R versor. Y tenés después acá esta otra componente, que es la componente de X en tita, que es la que tendrías, la podés ver acá. ¿Sí? Que Ah, sería, ya veo, sí. que sería entonces seno de tita en tita versor, pero bueno, apunta para el otro lado, entonces menos. Y con I podés hacer la misma historia, ¿no? La podés escribir como. Acá es este ángulo que era tita acá, ahora es tita acá. ¿Sí? Porque, a ver, este más este es 90 y este más este es 90, ¿no? Este también es Sí, sí. tita. Y entonces fíjate que te queda que I lo puedes descomponer como algo. Sí, positivo en R, o sea, que en R te va a quedar seno de tita, y positivo en I, o sea,
que a su vez es coseno de tita. Entonces, seno de tita más coseno de tita. Que eso era justamente lo que nos había quedado acá. Seno de tita en R más coseno de tita en I. Por eso, fíjense que lo que nos queda acá es bueno, era lo que decía yo, que esto no es otra cosa que I-versor. ¿Siempre se cumple estas dos igualdades o varía con el sistema de referencia? Esto no tiene nada que ver con el sistema de referencia, este es el sistema de coordenadas. Coordenadas, O sea, digo, sí. o sea, si yo defino mi X e Y, en realidad, si yo defino mi R y tita, como lo definí acá, o sea, que el ángulo tita es el ángulo subtendido sobre que el ángulo que va de X hacia Y, esta relación se cumple siempre. ¿Sí? De la misma manera que cuando habíamos escrito los vectores, los versores de polares a partir de los de cartesianos, bueno, la vuelta también. Eso siempre y cuando vos definas tu sistema de coordenadas polares de esta manera. Por eso yo acá puse el X apuntando para abajo para que nos quede de esta manera. Yo tranquilamente, no hubiera estado mal, podría haber dicho, bueno, ¿sabe qué? No me importa. Yo defino mi X para la derecha, mi Y para arriba, porque yo soy cuadrado y lo hago así. En realidad soy otro tipo de cuadrado y lo hago así. Y bueno, nada. Después cómo se convierte de uno al otro va a ser distinto. Pero va a seguir estando bien. Simplemente lo que hay que hacer es coherente. Mi elección es hacer las cosas siempre de la misma manera para que, bueno, para confundirme un poquito menos. Dale, gracias. Ah. ¿Seguimos? Una cosita. No me terminó de quedar claro, lo bien, no lo entiendo. ¿Cómo descompusiste el omega ahí en polares? El omega apunta en la dirección, así que una forma fácil de pensar. Tenés dos opciones. Una opción es agarro este dibujito que me acabo de hacer ahí y me dibujo el omega apuntando para allá. ¿Sí? Entonces, omega apunta para ahí. Entonces, ¿qué hago? Lo descompongo. Tenés una componente acá. A ver, ¿cuál es tita acá, no? Tiki tiki, este tita. ¿Sí? Entonces tenés una componente que está ahí y una componente que está acá. Entonces la componente adyacente está acá, o sea, la que va con coseno de tita apunta en menos R. ¿Sí? Entonces, coseno de tita menos R. Y la componente perpendicular, o sea, está de acá, el opuesto, va a ser el seno de tita y va a estar en tita. Entonces, más seno de tita en tita versor. ¿Pero por qué el menos en el coseno? Ahí me perdí. Porque, fíjate que mi omega apunta para allá. ¿Sí? Y el R apunta para el otro lado. Pero el R no, digamos, no es que no dije nada, está bien, ya está. La descomposición es lo mismo que hicimos cuando descompusimos el original que habíamos hecho de descomponer R y tita, que hicimos de descomponer R y tita en X e Y. No sé, es la descomposición de vectores en componentes. Está bien, está bien. Bien. Bueno, seguimos. ¿Ahora sí? Profe, a mí me quedó una cosita. Dale. No termino de entender por qué la fuerza centrípeta te quedó solo en I. Centrífuga. O sea, centrífuga, perdón, la fuerza centrífuga. Sí. Fíjate que hay... ¿Hasta acá llegaste? Sí, hasta ahí piola. Entiendo también que tipo R versor más tita versor tiene una componente en I, pero, o sea, esos versores se mueven. Como que el caso en el que te queda paralelo al eje Pero Y. esos versores la fuerza se mueven. centrífuga,
esos versores se mueven siguiendo las relaciones que escribimos acá arriba. O sea, ¿cuánto vale la relación entre R versor y X versor e Y versor? Y la relación entre tita versor y X versor e Y versor es siempre la misma. Y está dada por este ángulo tita. ¿Sí? Entonces, el I, que yo les había dicho recién, fíjense que el I apunta acá para la derecha, y yo lo puedo escribir en términos de R y tita. Entonces acá, I versor, yo lo puedo escribir como: tenés una componente en R, que está de acá, que es la que habíamos dicho que era, si este era tita, este era el opuesto. ¿Sí? Entonces, yo lo puedo escribir acá como seno de tita en R versor. Y en tita era el adyacente. Entonces, esto lo puedo escribir como más coseno de tita en tita versor. Entonces, esta relación entre los versores se da todo el tiempo. Porque así como el R apunta en una dirección y en otra y tita apunta en otra dirección, que son siempre perpendiculares y se van moviendo, esos se van moviendo con este ángulo tita de acá. Entonces, esta relación se da para todo tita. Y esa relación es exactamente la misma que me quedó escrita acá abajo. Entonces, eso lo que significa que es que para dónde va a apuntar, qué componente de la fuerza centrífuga voy a tener en R y qué componente de la fuerza centrífuga voy a tener en tita va a ir cambiando según el ángulo tita, ¿sí? Según donde esté la bolita. Ahora, las fuerzas, ¿cómo va a ir variando eso? Va a variar de tal manera que si la fuerza centrífuga siempre va a apuntar acá para la derecha. Siempre va a apuntar en I. ¿Por qué? Bueno, lo podés pensar por qué. Bueno, porque la fuerza centrífuga apunta para afuera y si lo hubiéramos pensado, lo hubiéramos podido escribir de una. O lo podés pensar más fácil o no sé, o más difícil, pero lo podés pensar de esta otra manera, que hacemos la cuentita y vemos que la fuerza centrífuga me da apuntando en esa dirección. Y acá vuelvo a marcarles que fíjense, digamos, que lo que les decía que está bueno decir cómo la fuerza centrífuga apunta para afuera, que es que yo acá tengo, a ver, un término que es de la fuerza centrífuga, es la masa, que está bien, obvio que es la masa, omega cuadrado, que está bien, es la velocidad angular al cuadrado, y después tengo otro término que es este R seno de tita. Y R seno de tita no es otra cosa que... ¿Dónde está? Ah. Y R seno de tita no es otra cosa que esta distancia de acá. Esto es R seno de tita. Lo cual está perfecto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el R seno de tita no es otra cosa que la distancia al eje de rotación. Entonces, ¿qué tan grande es esa fuerza? La componente escalar de esa fuerza nos la está dando esto, ¿sí? O sea, no es otra cosa que m omega cuadrado R seno de tita. Y después, esto otro término, yo les dije que nos daba la dirección, y eso lo enfatizo que, si ustedes se fijan, si ustedes este término lo elevan al cuadrado, fíjense que les va a dar 1, ¿sí? Porque seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. ¿Sí? Esto tiene este vector, seno de tita R versor, más coseno de tita, tita versor, tiene norma 1, lo cual está bien, digamos, está claro, si esto era el inversor, tiene que tener norma 1, ¿sí? Lo cual está bien. Pero entonces, y no es otra cosa que lo que nos está diciendo es que va a apuntar para la derecha, en los inversores. Entonces, si uno lo piensa de vuelta, bueno, si yo hubiera escrito directamente mi fuerza centrífuga como m omega cuadrado por la distancia al eje de rotación, y le hubiera dicho que está apuntando en I, lo podría haber escrito, digamos, de una y hubiera estado bien. Yo soy más hincha de hacer las cosas como las hice,
porque me parece que no, como que nos equivocamos menos, no vamos a pensar mal las cosas, pero va. No sé si aclaré o confundí, pero No, perfecto, ahí lo vi mejor. Gracias. de nada, de nada. Bueno, vamos con Coriolis porque si no se nos va a hacer tarde, nos va a quedar poco tiempo para consultas, me van a odiar. Sigan frenándome, pero avancemos un poco. Vamos acá entonces. Escribamos el Coriolis como lo tengo acá, menos 2m omega por b. Vamos a escribirla una vez más acá. Menos, no quiero escribir. Sí. Menos 2m omega por b. Entonces, esto lo copio. Y ahora, omega, vamos a escribir como omega. Y le voy a meter acá, entonces, la expresión que era menos coseno de tita en el reversor más seno de tita en tita versor. Que es la misma expresión de siempre, ¿sí? Y la velocidad la voy a escribir como lo que le escribí acá arriba, que es la velocidad en polares, ¿sí? Teniendo en cuenta que r punto es igual a 0. Entonces sería r tita punto en tita versor. R tita punto en tita versor. Entonces, vamos acá. Tita, empecemos por acá. Tita, con tita, ¿cuánto va? 0. Cero. Perfecto. Y después, R con tita me da Z. ¿Sí? Y entonces acá, menos con menos se va y me queda entonces, a ver, 2m omega R tita punto y dije coseno de tita en Z versor. Ahí tenemos Coriolis. Bien. Entonces, ahora sí, tenemos todas nuestras fuerzas. Tenemos el peso, el vínculo, que tiene una componente en R y una componente en Z, y tenemos las fuerzas inerciales, que en este caso nos quedaron únicamente, o nos quedaron la fuerza centrífuga, que la escribimos acá, y Coriolis, que la escribimos ahí. Entonces, ahora sí, que tenemos todo, vamos a escribir finalmente las benditas ecuaciones de Newton, que las voy a escribir, no, las voy a escribir las voy a escribir ya descompuestas. No. Si la escribimos entera, es simplemente escribir toda la sumita, ¿no? Entonces, en R, ¿qué tenemos? Vamos a tener una componente del peso, que sería mg coseno de tita, menos Centrífugo. una fuerza de vínculo, y una centrífuga que estaba acá arriba. Acá con el seno cuadrado. Exactamente, más m omega cuadrado r seno cuadrado de tita. Ahí estamos. Eso es todo, ¿no? Y en R, entonces esto nos va a quedar m, o sea, y acá sería la componente en R de la aceleración en polares, ¿sí? Que era r dos puntos, que es 0, Menos menos, R tita punto al cuadrado. buenísimo. Ahí tenemos entonces. Después, vamos con tita versor.
vamos a tener de vuelta una componente del peso, que sería menos mg seno de tita. Esto es copiar y pegar, más la otra componente de la centrífuga, que sería m omega cuadrado por r por seno de tita coseno de tita. Profe, ¿Sí? ¿el tita punto es omega? No, O porque estoy medio confundido con eso. no, 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 no. Tita punto es tita punto, y omega, en este caso, es la velocidad angular con la cual está girando el aro. Fíjate que son dos cosas completamente distintas, ¿sí? El tita te está describiendo este ángulo de acá, y el omega es cómo está girando el aro. Es la velocidad angular con la que está girando el Ah, aro. son perpendiculares. Directamente, sí. Buenísimo, buenísimo. Ahí va. Ajá. No, no son perpendiculares, en realidad, ¿eh? Ah, Porque o sea, fíjate que, el fíjate tita que, punto fíjate, no estaría porque fíjate en que Z. el omega apunta para arriba, y tita punto en realidad es un escalar. Con lo cual no tiene dirección. No, pero no es un vector, digamos, o sea, no. Tita punto no. Tita punto es un escalar. Ah, bueno. Tita punto es un escalar. El vector sería el vector, si querés, velocidad, que es el que escribís acá, que sería r punto por r versor, más r tita punto tita versor. Pero tita punto en sí es un escalar. Es qué tan rápido varía este ángulo. Está bien. Entonces, pero sobre todo, mucho cuidado con eso, que en este caso en particular, o sea, en general, omega y tita punto no son lo mismo, pero en este caso en particular, omega está describiendo cómo está girando el aro. Lo que nos dice es qué tan rápido está girando nuestro sistema no inercial. Y el tita punto simplemente me está diciendo es el tita punto de polares, que es cómo se mueve esto. Es justo un caso particular en el cual son muy distintos. Buenísimo, buenísimo. Me quedó claro. Bueno, y entonces acá, ¿cómo es la aceleración en tita en polares? Queda solamente R de tita 2 puntos. Porque de vuelta, porque este R es constante, ¿no? Bien. Disculpe, ¿la componente del peso iba con signo menos? ¿mg seno de teta? Creo que sí. Sí, sí. Sí. ¿Dónde quedó? Acá está. Ah, Fíjate ya, que. perdón. No, está bien. Tita apunta como medio para arriba, ¿no? En principio. Entonces, esto, por supuesto, va a depender de cuánto valga tita, porque este puede ser. El seno de tita puede ser mayor o menor que cero, pero bueno, en principio, digamos, ahí va con un menos. Y por último, ¿cómo se llama? Z. Que voy a tener fuerza de vínculo en Z más 2m omega r tita punto coseno de tita. Perdón. ¿Y esto a qué es igual? En realidad 0. Perfecto. Es igual a 0, ¿sí? Porque esto sería mz 2 puntos, pero esto es 0, ¿sí? Por vínculo. De la misma manera que acá dijimos que este era 0 y que acá nos comimos la otra componente, bueno, esto es 0, ¿sí? Entonces acá ya podemos decir que la fuerza de vínculo en Z es igual a menos 2m omega r tita punto coseno de tita. ¿Sí? Entonces, acá lo que vemos es que nos hace falta una fuerza de vínculo en Z para oponernos a Coriolis. ¿No? Si esa bolita estuviera quieta, no haría falta en Z, pero como en principio no está quieta, necesitamos ese Z. Bien.
Entonces, perdón, esto serviría como respuesta a la pregunta que había hecho, creo que Natalia al principio, que decía cómo sabemos si hay una fuerza de vínculo en Z. Es porque esta ecuación nos daría igual a 0 y daría que no haría Coriolis. Exactamente. Exactamente. Entonces, el planteo es eso. Nosotros planteamos nuestra fuerza de vínculo tal que tenga que garantizar esas condiciones, las condiciones de vínculo que nos dicen, en este caso, que Z' es igual a 0 y que R' es igual a R. Bien. Entonces, nosotros en principio planteamos esta fuerza de vínculo acá, que me acabo de dar cuenta acá que yo la dibujé como la de... Acá la escribí mal, o sea, acá me faltaba un menos. Porque yo dije que el vínculo acá apuntaba para adentro, ¿sí? Lo dibujé en mi diagramita de cuerpo libre. Que en principio yo no lo sabía, pero dije, bueno, lo tiro para adentro, ¿sí? Entonces, y el signo que me dé esto de acá me va a decir si realmente apuntaba para donde yo decía o apunta para el otro lado. Y de la misma manera yo había dibujado esta fuerza, la componente en Z, yo la había dibujado saliendo de la hoja, con lo cual es positiva. Acá la escribí positiva. Y entonces, si todo este término de acá me da negativo, entonces la fuerza de vínculo va a estar entrando en la hoja, y si esto me da positivo, o sea, todo esto me da positivo, incluyendo el menos, va a ser saliendo de la hoja. Pero eso, en definitiva, va a depender de cuánto valga tita punto, o sea, las cosas que varían acá, cuánto valga tita punto y cuánto valga el coseno de tita. Si apunta para adentro o para afuera. Va a ir cambiando según el problema. Y efectivamente, si esa partícula está quieta, esta fuerza de vínculo en Z va a ser 0. Entonces, en ese caso, la fuerza de vínculo solo tendría una componente en R. Bien. Y ahí ya respondimos el punto A. Ahora vamos con el B, las posiciones de equilibrio y la estabilidad de las mismas. ¿Sí? Entonces, las posiciones de equilibrio y la estabilidad de las mismas lo vamos a ver en la ecuación esta de acá. Entonces, ¿qué significa equilibrio? Equilibrio significa que... Vamos a poner acá B. Entonces, tita de equilibrio son tales que la aceleración llega a 0. Entonces, lo que yo hago acá es decir que mg seno de tita de equilibrio es igual a m omega cuadrado por r por seno de tita de equilibrio por coseno de tita de equilibrio. Está, ya está. Y por más que lo dije como si hubiera a decir algo más, ahí terminé. Bueno, entonces ahora de acá tenemos que sacar cuáles son nuestras posiciones de equilibrio. ¿Qué hacemos? A simple vista, 0. 0 y pi. Perfecto, entonces yo les iba a proponer tachar estos senos de tita de un lado y del otro, pero el primer caso que yo tengo, la primera opción que tengo es que el seno de tita de equilibrio sea igual a 0. Y esto me da entonces dos opciones. El tita de equilibrio, llamémosle acá 1, y definámoslo como tita 1 también, va a ser igual a 0. Y el tita de equilibrio 2, llamémosle tita 2, va a ser igual a pi. Eso, ¿dale? Perdón. Sí, en algún otro ejercicio, no en este, pero el radio no fuera constante. También habría que buscar cuál es como un radio de equilibrio o algo así, ¿o no? Sí, o sea, habría que ver qué significa el equilibrio en sí, digamos. Lo que pasa es que el problema, acá lo que tenemos es un movimiento unidimensional.
Ok, bueno, sí, no importa, si no, sigamos con el ejercicio y después. Pero no, es eso, digamos, si no tuvieras un radio constante en un problema así, no estarías, probablemente no lo harías en polares. Ok, gracias. No. Y esto, fijémonos, tita igual a 0 y tita igual a pi, no es otra cosa que estar acá abajo de todo o acá arriba de todo. Donde, fíjense dos cosas. La fuerza centrífuga, ¿cuánto va a valer en esos puntos? 0, ¿no? 0. 0. Cero. Perfecto. Perfecto. Y, a su vez, el peso va a estar apuntando íntegramente en R o en menos R, ¿sí? O sea, porque acá el R va a apuntar o para abajo o para arriba, con lo cual el peso va a apuntar en R o en menos R, con lo cual se va a contrarrestar con el vínculo. O sea, Y la Coriolis o, también, ¿no? o- Se o ni siquiera cancela. nos importa. Claro, es que Coriolis para el movimiento en sí no nos importa. Coriolis lo único que nos marca es que vamos a necesitar una fuerza de vínculo para sostener esto. Claro. Y entonces, y el peso, yo les dije que se contrarrestaba con el vínculo, pero ni siquiera importa. Lo importante realmente es que el peso está en R. Entonces, después es el hecho de que se contrarreste con el vínculo, sí, ok, pero bueno, lo que me importa es que en mi ecuación esta que estoy mirando acá, el peso vale 0. Digamos, la componente del peso en tista vale 0. ¿Sí? Lo cual es lo mismo que se ve acá directamente en la ecuación. La componente en tita del peso vale 0, acá, con el seno de tita es igual a 0, o sea, cuando estaba arriba abajo, y la componente, la fuerza centrífuga, que es total en este caso, vale 0 cuando estoy arriba o abajo. Listo. Profe, y si hubiese tachado o simplificado senos, a que no podías hacerlo realmente matemáticamente, ¿no? Porque no podías dividir por seno, Claro, porque. exactamente. Para poder simplificarlo, yo tengo que decir que estoy en el caso en el cual el seno de tita es distinto de 0. Entonces, acá. O de pi. No, sí. El tita es distinto de 0 o de pi, pero el seno de tita Claro. es distinto de 0. Entonces, yo lo que puedo hacer es, ahí sí simplificarlo. A ver, tachemos estos dos m's, total, no los necesitamos. Y me va a quedar que el coseno de tita de equilibrio va a ser igual a g sobre omega cuadrado por r. Entonces, tita de equilibrio 3, que la vamos a definir como tita 3, va a ser igual al arc coseno de g sobre omega cuadrado por r. Y ahí tenemos nuestras 3 posibles posiciones de equilibrio. Que en realidad, como podrán ver, no son 3, sino que son 4, porque el coseno nos va a dar, digamos, 2 posibles posiciones. Perdón, El arco- ¿podrías repetir lo de la tercera opción? Porque no la termino de entender. Ok, a ver, vos tenés a ver, para que esta ecuación de acá, para que estas dos cosas sean iguales, la opción fácil que tenemos es que el seno de tita sea igual a 0. ¿Sí? Entonces 0 es igual a 0. O directamente, mirándolo acá, si el seno de tita es igual a 0, este término es 0, este término de acá también es 0, entonces está perfectamente igual a 0. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo la opción de que este seno no sea 0, sino que sea otra cosa, y que la componente del peso se contrarreste con la fuerza centrífuga. ¿Sí? Entonces, lo que voy a tener va a ser una fuerza centrífuga que está apuntando acá para la derecha y un peso que está apuntando para abajo, y los dos tienen una componente de tita, la centrífuga, que está apuntando para allá,
y el peso que está apuntando para allá, y llega un punto en el cual una es igual a la otra. Entonces, una tira por un lado, la otra tira para la otra, pero las dos tiran igual, y ahí tenemos un equilibrio. Y ese equilibrio se da justamente cuando la relación entre G y omega cuadrado por R es esta. O sea que la cuarta posición de equilibrio sería menos el arco coseno. Claro, es que la posición, como el seno, como el coseno es par, si yo acá en este punto, ponele que está acá en este punto en equilibrio, el punto acá enfrente. Claro, el simétrico sería también posición de Exactamente. equilibrio. Acá sería en ¿Le realidad. puedo hacer una pregunta con esto, lo de recién, lo del simétrico y toda la cosa? Es en realidad más como una duda matemática. Yo para saber por otros ejercicios y todo, si me hubiera dado que θ es igual al arco tangente de algo, el arco tangente no es par, ¿no? O sea, la tangente no es par. Ahí no se cumpliría que hay dos. Y no necesariamente. Ok, gracias. Ahora, fijándose con una cuestión también matemática, fíjense que estos puntos de equilibrio no existen siempre. Porque para que exista este θ, ¿cuánto G sobre omega cuadrado de R? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que estar entre 1 y -1, ¿no? Exactamente. Y Entonces, θ y omega al cuadrado y R tienen que ser distinto de 0, que lo es. entonces para que existan θ3 y θ4, yo necesito que G sea menor que omega cuadrado por R. O en realidad sería menor o igual, ¿no? Entonces θ3 y 4. ¿Eso sería omega cuadrado por R? Sí, lo escribiste mal. Sí, perdón. Gracias. Es un poco confuso, ¿no? Claro. Cosas que pasan. Entonces, estos existen si pasa esto. Y ahora, yo puse menor o igual, fíjense que en el caso de la igualdad, ¿cuánto vale el coseno, el arcoseno de 1? Y medios. A 90. ¿Arcoseno de 1? No, 90 no, pi. No, pi. Arcoseno No, de menos tampoco. 1 es pi. No, 0. 0, ahí vamos. Entonces, Tercera vencida. en el caso de la igualdad, lo que nos termina pasando es que el punto de equilibrio es acá abajo, que coincide con el θ1. Entonces, en el caso en el cual G sobre omega cuadrado de R, o sea, G es igual a omega cuadrado de R, entonces θ3, 4 y 1 se juntan los tres en el mismo punto. Entonces, lo podemos pensar como que existen y están en el mismo lugar que θ1 o que no existen, no importa, es lo mismo. ¿Sí? Vamos a aclararlo acá, sí. G es igual a omega cuadrado por R. Entonces, θ1 es igual a θ3, que es igual a θ4, que es igual a 0. Entonces, físicamente, si yo lo haría como un experimento, acá con la gravedad de la Tierra y todo, necesitaría una velocidad angular mínima para que se despegue del θ0. A ver, si tu punto de partida es el θ0, nunca se va a mover de ahí. Claro, es verdad. Porque Por ejemplo, está en un punto de equilibrio. claro, es verdad. Por ejemplo, Ahora, resuelto. ponele que esté girando. ¿Sí? Entonces, si está girando, para que existan otros puntos de equilibrio, si vos girás muy despacito, o sea, o tenés un aro muy chiquito, entonces gana siempre la gravedad. Entonces, tus puntos de equilibrio van a ser simplemente este de acá abajo y este de acá arriba.
Punto. Si vos le empezás a meter velocidad, y bueno, ahí te aparecen 2 puntos de equilibrio más. Uno a un costado y el otro al otro costado. Ah, perfecto. ¿Sí? Bien. O sea que nunca, perdón, pero o sea que nunca va a superar el ángulo pi sobre 2. Por más velocidad angular que yo le dé. Claro, porque El punto de equilibrio. No, o sea, yo le pongo a girar el aro. O sea, por más velocidad angular que yo le dé, nunca pasa a pi sobre 2. Es El punto de imposible, equilibrio. porque ahí compensa el peso, claro. Exactamente. claro, de hecho, si no habría gravedad y lo haces girar, quedaría pi sobre 2. Y pensá el caso límite, que estás girando a los santos pedos. Por eso digo, ahí es Entonces, imposible. los puntos de equilibrio van a hacer esto de acá, se va a clavar acá en el costado. Claro, como que no dice de verdad. Si gira muy rápido, se va a estar o en esta punta o en esta otra, que bueno, es lo mismo, ¿no? Es simétrico. Claro, ¿Sí? Esa es tu... O sea, omega cuadrado por R es mucho más grande que G. Bueno, entonces esos puntos de equilibrio de los costados van a ser justamente, van a estar acá en pi sobre 2 y menos pi sobre 2. Y los puntos de equilibrio de abajo y de arriba van a seguir estando. Porque por más rápido que gire, si yo estoy justo acá, la fuerza centrífuga vale 0. ¿Estamos todos? Mientras más rápido gire, más cerca van a estar mis puntos de equilibrio laterales de pi sobre 2. Cuando voy yendo cada vez más despacio. Si omega tiende a infinito, o sea, tienden a pi sobre 2, pero entonces nunca tocarían pi sobre 2. O sea, no hay valor. La gravedad. Y no, bueno. La gravedad la tira un poquitito para abajo. Claro, exactamente. No, y sí. acuérdense que estamos hablando siempre de los puntos de equilibrio, ¿sí? Y mientras más. Olvidémonos del radio, fijémoslo. Entonces, y si yo voy girando cada vez más despacio, estos puntos de equilibrio laterales van yendo para acá. Este va para acá, este va para acá, se van haciendo cada vez con ángulos θ más chiquititos el módulo, hasta que cuando llegamos al punto que omega cuadrado por R es igual a G, esos puntos de equilibrio laterales dan en 0, y si sigo achicando, directamente dejan de existir. Entonces es eso, mientras más despacio voy, si voy muy rápido, están acá casi en pi sobre 2, lo voy achicando, se van haciendo cada vez más chiquititos, hasta que llegan a 0, que es el caso de G igual a omega cuadrado por R, y después no existen más. Y me quedan nada más que los puntos de equilibrio de arriba y abajo, que están siempre. Profe, perdón por lo que voy a decir, pero yo ya hice este ejercicio ahí y tengo muchas consultas de los otros ejercicios. Me preocupa que no lleguemos y quería preguntar si pueden hacer como salas de consulta aparte de esta sala para los que quieran ir a consultas. Tengo una duda con este ejercicio para hacer ítem 6, ni siquiera sé si lo vamos a hacer o si lo pensaban hacer o... Sí, lo pensaba comentar, pero... Ok. Porque no sé... Me preocupa no llegar. Tipo, si podemos, buenísimo. Y los que quieren... Bueno, entonces ahí tenemos nuestros 3 puntos de equilibrio y yo quiero analizar Ahora lo que me falta es eso. Analizar la estabilidad. ¿Sí? Ver si son estables o inestables. Entonces, vamos a arrancar por el que para mí es más fácil, que es el θ2, que es igual a pi. Ahí está. Listo. Perdón, Flora e Isabel, que les cerré porque, bueno, tenía que generar uno más. Perdón, y a todos los que estaban, a todas y todos los que estaban haciendo consultas. Vuelvan ahí. Ahora sí, θ2 igual a pi. Entonces, ¿ese punto de equilibrio es estable o inestable? ¿Cómo hacemos eso? En realidad, antes de eso, lo primero que tendríamos que haber hecho... ¿Cómo? Que a priori parecería inestable. Exactamente. Tengo que parar un segundito, denme un segundo.
Entonces, fijémonos, vamos primero que nada a analizarlo así cualitativamente, ¿sí? El punto de equilibrio está de acá arriba. ¿Qué pasa? Yo estoy acá arriba y si me corro un poquitito del punto de equilibrio, ¿qué tengo? La fuerza centrífuga que me tira para afuera y el peso que me tira para abajo. O sea, todo me está queriendo alejar de ese punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces ese punto de equilibrio va a ser inestable. Ahora, pensemos en estos puntos de equilibrio acá del costado. ¿Qué va a pasar? Si yo me voy un cachito para la derecha, la fuerza centrífuga se va a hacer más grande. Perdón. Sí, la fuerza centrífuga se va a hacer más grande, pero y el peso también. Así que hay que ver quién gana, ¿no? Así que es un poco más difícil de ver. Así tan rápido. Pero lo podemos pensar como que la fuerza centrífuga se hace más grande, pero a su vez apunta, va a tener menos, así como se hace más grande, también tiene menos apuntando en R. Perdón, tiene menos apuntando en tita. ¿Sí? Entonces es más grande, pero a su vez no apunta, tiene menos que apunta ahí. Y el peso también es más grande y apunta más ahí. No, perdón, el peso sigue siendo igual en módulo, pero tiene más apuntando en tita. Y en el de acá abajo, cuando yo me aleje, bueno, te voy a tener el tema este de qué pasa. ¿Quién gana? Si cuando yo me separo, gana la fuerza centrífuga o gana el peso. Y ahora, volviendo acá en el análisis ese, yo lo que tengo es que, bueno, voy a escribírselos matemáticamente y después vamos con estas reflexiones después, porque si no, nos vamos a confundir al PP. Entonces, para analizar la estabilidad del punto de equilibrio de arriba, podemos decir que es inestable. Sí, rápidamente. Pero para hacer bien estas reflexiones que estábamos haciendo ahí en el aire, lo que necesitamos hacer es derivar esta ecuación de equilibrio de acá. Esto de acá. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir acá el f de tita, que no es otra cosa que menos g seno de tita más m omega cuadrado por r, perdón, omega cuadrado por r seno de tita coseno de tita. Entonces acá, menos g seno de tita más omega cuadrado por r seno de tita coseno de tita. ¿Sí? Es lo que estaba acá. Bien. Entonces, ahora derivemos esto. Entonces, derivada de seno es coseno, entonces me queda menos g coseno de tita más omega cuadrado por r. Y acá hacemos la derivada del producto, ¿sí? La derivada del seno es el coseno, entonces me queda coseno cuadrado de tita. Y la derivada del coseno es menos el seno, entonces acá me queda menos seno cuadrado de tita. Bien. Entonces. Eso es una identidad ahí, ¿o no? No me acuerdo bien. No. Sí, es una identidad. Está bien que. A ver, esto era. ¿Dónde estaba? ¿Cuánto da eso? Pero me podrían ayudar,
Es el, No. es el seno de Bueno, 2 tita o el coseno de 2 tita. Sí, ¿Eh? Creo que es el seno de 2 tita. Pero... coseno. ¿Coseno de 2 Coseno tita? de dos- Sí, sí. No, porque el seno de 2 tita es 2 seno tita coseno tita. Así que tiene que ser el otro. Entonces ustedes me dicen que esto es coseno de 2 tita. Bueno. Si hice alguna burrada ahí, responsabilizo a quien me acaba de ayudar. Bien. Entonces, vamos entonces ahora a analizar esto. Vamos a hacer el f' de pi. Vamos a empezar por lo más fácil, ¿sí? Este término de acá, el coseno de pi es 0. Entonces acá me va a quedar... Perdón, ahí la busqué en internet y es coseno de 3 tita, por lo que vi. ¿De 3 tita? No puede ser. A mí no me Acá suena. la tengo la tabla. No, No. yo acá Pero fue lo que lo encontré así rápido. ¿No puede salir por la identidad trigonométrica de Pitágoras eso? O sea, si multiplicas Sí, todo algo por así menos. es. Sí, sí. Sí, ahí la vi en otro lado, se ve que está mal. Dice dos titas, está bien. Qué sé yo. Bueno, ahí va. Bueno. Perdón. Entonces, f' de pi, dijimos que este término era 0, y si quieren lo podemos ver acá, como esto es 0 y esto es menos. Bueno, está bien, menos. Paren, el seno. Che, paren, ¿por qué no me ayudan un poco? El coseno de pi, ¿cuánto es? 1, ¿no es? -1. Menos 1. ¿Y el coseno de 2pi cuánto es? ¿1? Bien, 1. Entonces esto queda más omega cuadrado por r. Y si no, piénsenlo como el seno de pi es 0 y el coseno de pi es 1. Entonces acá, de vuelta, es una muestra, o sea, es un caso hiperparticular, pero que esto es, de que esto estaba bien, ¿sí? Y entonces, como esto es positivo, siempre, entonces este punto de equilibrio es inestable. Que es lo mismo que acabamos de decir, no, está bien, pero bueno, para este caso era fácil, ¿sí? Ahora vamos con, esto era, dijimos tita 2, ahora vamos con tita 1. Entonces, f' de 0 es igual a menos g, porque el coseno de 0 es 1, y el coseno de 0 también el coseno cuadrado de 0 también es 1, y el seno cuadrado de 0 es 0. 0, 0. ¿Eh? Sí, 0, 0, 0. Entonces acá me va a quedar Claro, más ahí termina quedando lo de omega antes. cuadrado por r. Y fíjense qué loco esto, ¿no? Entonces, si g es más grande que omega cuadrado por r, entonces es estable. Si g es menor que omega cuadrado por r, entonces es inestable. Entonces acá, ¿no? Y les dejo a ustedes, no pienso hacerlo lo que hizo Mauro la otra vez, el caso de g igual a omega cuadrado por r. Que habría que hacer la derivada segunda y tercera y toda esa bola, ¿sí? Ahora les voy a hacer un comentario igual, pero fíjense entonces, si la gravedad le gana a la centrífuga,
entonces es estable. Y si la centrífuga le gana, entonces es inestable. Y eso justamente también esa justo era la condición en la cual existían estos puntos de equilibrio laterales de los costados, ¿sí? Entonces, si esos puntos de equilibrio laterales no existen, entonces tengo acá un punto de equilibrio estable y acá arriba uno inestable. Y si existen, tengo un punto de equilibrio inestable abajo y un punto de equilibrio inestable arriba. Y ahora vamos a averiguar qué pasa con esos dos puntos de equilibrio. Que si quieren hagan sus apuestas. No sé cómo hacer una encuesta acá, no lo voy a hacer, pero hagan sus apuestas sobre si van a ser estables o inestables. Estables. Sí, yo también la he puesto ahí. Sí, sí. Bien. Disculpe una pregunta. Sí, venga. Para ver si los puntos de equilibrio, nosotros derivamos la suma de fuerzas. Sí. Gracias. Sí. Que yo acá, como lo que les interesa es el signo, de definitiva es o la suma de fuerzas o la aceleración. Es lo mismo. Es si está o no la masa, pero sí. Suma de fuerzas. Entonces ahí lo que vamos a poner ahora es la prima de el arcoseno de G sobre omega cuadrado de R. Y entonces, esto me va a quedar. El arcoseno de todo eso no va a ser otra cosa que, a ver, acá me va a quedar menos G al cuadrado sobre omega cuadrado de R. Y a esto le tengo que sumar omega cuadrado de R. Igual también lo que se podría hacer es tomar tita valores entre 0 y pi sobre 2, ¿no? El coseno siempre sería positivo, el seno sería positivo, ¿no? ¿Cómo decís? ¿El coseno es Claro, positivo? claro, nosotros hablamos en pi y en 0. Ahora en el Sí. tita 3 y 4 no sabemos exactamente el ángulo, pero sabemos que va a estar entre 0 y pi sobre 2. Y sabemos que el coseno de algo entre 0 y pi sobre 2 es positivo y el seno también es positivo. O sea que el coseno de ese algo va a ser positivo, ¿no? ¿Y pero cuál gana de los dos? Claro, es verdad, en la segunda que quedaría coseno cuadrado menos seno cuadrado, no sabes cuál es más grande de los dos, claro. Sí. No sabes si es negativo o positivo, es verdad. Ok. Entonces acá, entonces acá nos queda omega cuadrado por R. Y acá, vamos. A ver. El coseno cuadrado ese no va a ser otra cosa que G cuadrado sobre omega a la cuarta por R cuadrado. Y acá está la parte, si quieren, difícil, pero lo que yo puedo hacer acá es, además de escribirlo con esa integral trigonométrica, que acá no me resulta tan útil, yo puedo escribir acá coseno cuadrado de tita menos, y acá abro un paréntesis, y el seno cuadrado lo puedo escribir como 1 menos coseno cuadrado. Lo cual no es otra cosa que 2 cosenos cuadrados de tita menos 1.
Así que esto de ahí, lo que acabo de escribir, ¿está bien para todos? Sí. Porque lo que usé es simplemente que 1 es igual a seno cuadrado más coseno cuadrado. Bien. Entonces acá, habiendo dicho eso que escribí arriba, le mando un 2 acá y le pongo un -1 acá. Bien. Y vamos a juntar toda esa porquería, perdón, todos esos factores, ¿no? Y lo que yo puedo hacer es escribir, a ver, vamos a escribir menos g cuadrado sobre omega cuadrado por r, más, vamos a escribir, vamos a hacer por ahora vamos a hacer la distributiva acá, y me va a quedar 2g cuadrado sobre omega cuadrado por r, menos omega cuadrado por r. Y entonces, esto me queda como g cuadrado Cuadrado sobre omega cuadrado r menos omega cuadrado r. Entonces, y esto lo podemos volver a escribir como g cuadrado Dale, cuarta. cuarta, Cuarta. ¿no? Por r. Entonces, y entonces, de acá entonces vemos que, a ver, si g es más grande que omega cuadrado por r, entonces es positivo, entonces es inestable. Y si g es menor que omega cuadrado por r, entonces es negativo, entonces es inestable. Perdón, entonces es estable. Pero, acá fíjense en el detalle de que en este caso, de acá arriba, Claro, tiene sentido, porque esa no condición se tenía que existe. cumplir para que Exactamente. existan. Ahí no existen. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A que si estos puntos de equilibrio existen, entonces son estables. Entonces, tenemos dos alternativas. O tenemos esto girando despacito y tenemos dos puntos de equilibrio, uno acá abajo estable y uno acá arriba inestable. O esto girando rápido y tenemos 4 puntos de equilibrio. Uno acá arriba inestable, uno acá abajo inestable y 2 a los costados estables, ¿sí? Entonces me queda inestable, estable, inestable, estable. Y acá en este caso, G no podría ser igual a omega cuadrado R. Justo, entonces, ese era el caso, sería el último caso, ¿sí? El caso en el cual G sea igual a omega cuadrado de R, que era, en este caso vamos a tener dos puntos de equilibrio, uno acá arriba inestable y uno acá abajo, que en principio, para saberlo, lo que necesitaríamos sería fijarnos, hacer la derivada tercera de la función. Pero, si lo piensan un poco, en el sentido este, y yo tendería a creer que va a ser estable. Pero
les dejo que hagan esas dos derivaditas más. Tampoco es. Pregunta. Dale. Sí, siempre tiene que haber, capaz es medio tonta la pregunta, pero siempre existe como estabilidad en un sistema. Sí, siempre vos podés definir que algo es estable o inestable. Sí. Claro, porque digo, en Lo este que, caso lo que puede pasar son puntos medios raros, si querés, donde vos tengas estabilidad para un lado e inestabilidad para el otro. Pero ahí en definitiva termina siendo inestable. En el sentido, ¿qué pasa? Si vos tenés un sistema en el cual este es un punto de equilibrio, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si viene para este lado, es estable, entonces vuelve para allá, pero si viene para este otro lado, es inestable, entonces se va para allá. ¿Sí? Entonces, ¿vos qué me decís? Si para este lado es estable, para este lado es inestable. Bueno, en definitiva es inestable, porque si se va para, Claro. si se va para este lado, va a venir para acá, y va a volver y se va a ir. Entonces ya está. Ah, claro. Pero digo, en el caso este que si G es igual a W cuadrado por R, si no, o sea, si el de arriba no, o sea, no existe el de los costados, y el de arriba es inestable, tiene que ser si es estable el de abajo. Sí, 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 exactamente. Exactamente. O sea, siempre algún equilibrio va a ser estable, porque si no, no habría equilibrio, digamos, se iría a otro lado. O sea, ¿cuál sería un ejemplo donde hay, por ejemplo, equilibrios, solo equilibrios inestables? No. El problema de los tres cuerpos. Capaz que en algo que no vimos, no sé, No. pero digamos, en todas estas No, pero sí, cosas sí, siempre digamos. hay algo Después inestable. les subo también un apuntecito que hay hecho, que hizo una compañera el año pasado, ¿vale? Que habla un poquito de estabilidad, pero no, en principio siempre tenés este arreglo, por lo menos en estas cosas circulares, donde tenés uno estable, uno inestable, uno estable, uno inestable. No tenés. Y si no lo No son encontrás con la todos. primera, tenés que ir sí o sí a la derivada tercera, con la segunda no lo puedes hacer. Y no, es lo que les contábamos ahora otra vez. No se puede. También de vuelta les voy a subir ese apuntecito hoy a la tarde, pero no. La otra forma, si no, es verlo gráficamente. Pero, o sea, es eso. Las alternativas son o seguir derivando o verlo gráficamente. Bien. Entonces ahí está. Tenemos nuestros puntos de equilibrio, que pueden ser 2 o 4. Si son 2, es uno estable y uno inestable. Si son 4, son 2 estables, 2 inestables. Ahora nos dicen que considere que inicialmente se suelta la masa m desde el punto θ0 y nos piden que encontremos la fuerza de vínculo ejercida por el alambre en función de la posición de la bolita. Bien. Entonces tenemos que escribir, lo que nos piden es que escribamos esta fuerza de vínculo. Y donde vamos a venir es acá, donde, a ver, la componente Z de esa fuerza de vínculo la tenemos, pero la tenemos hasta ahí. Porque no la tenemos en función de θ, sino que la tenemos en función de θ y de θ punto. Y a su vez también tenemos nuestra fuerza de vínculo, tenemos la componente en R, ¿sí? Acuérdense que esta fuerza de vínculo es una única fuerza de vínculo con dos componentes, pero la componente en R también la paso sumando y paso este término también sumando. Vamos a escribirlas abajo. Entonces, a ver. Vamos acá con el punto C. Entonces, fuerza de vínculo en función de θ. Y entonces me ayudan con la fuerza de la fuerza de vínculo. La escribimos como la fuerza de vínculo sub R en R versor más la fuerza, perdón, esto en realidad hago con un menos acá, menos más la fuerza de vínculo en Z versor, en sub Z en Z versor. Entonces,
la componente... ¿Dónde está? Perdón, me mareé. Acá. Entonces, ¿cómo se hace para cortar y pegar acá? Ahí hay una tijerita a la izquierda, arriba a la izquierda. Sí, Y pero no está. el doble papelito de copiar al lado, creo. Sí, pero no. ¿Es Digo, como no. seleccionar algo y copiarlo? Sí, eso, pues, no importa. No, pero tenés ahí, es es el rectángulo de arriba en azul. ¿Esto? Sí, supongo que es eso, y ahí lo seleccionás. Vamos a ver. A ver si tiene razón el buen hombre. Vamos ahí. Esa. Entonces, esta que tenemos acá está bien. Y después de... Esto lo vamos a borrar. Perdón, Patricio, ahí preguntaron en el chat si lo podemos resolver gráficamente o sí tiene que estar la resolución matemática. No, si gráficamente se ve. Punto. Ok. Bien. Entonces, ahí tenemos la componente en Z, pero que como les dije, nos faltaría el tita punto. Y vamos a escribir ahora la componente... No, azul. La componente en R, que la podemos escribir como mg coseno de tita, que está buenísimo, más m omega cuadrado por r seno cuadrado de tita, que también está buenísimo, pero acá tengo más m por r por tita punto al cuadrado. Entonces, acá tengo un temite que me falta, bueno, esto, ¿sí? Entonces acá tengo, en esta ecuación me falta tita punto y en esta otra ecuación me falta tita punto cuadrado. ¿Y de dónde saco eso? De acá. Y lo que hacemos es el truquito de siempre. ¿Integrás eso en función de tita? Exactamente, hago que Un tita dos choplazo. puntos. Bueno. Tita dos puntos no es otra cosa que la derivada de tita punto respecto de tita por la derivada de tita respecto del tiempo. Sí, piénsenlo. O multiplico y divido, o regla de la cadena, como a cada uno le guste pensarlo. Pero bueno. Entonces acá me queda tita punto por la derivada de tita punto respecto de tita. Sí, y entonces eso. Una cosa, ¿qué es lo que nos pide el enunciado? Porque me perdí. Esto, la fuerza de vínculo en función del ángulo. Ah, buenísimo. Entonces, escribimos esto, entonces, bueno, si yo hago entonces, tita punto en un punto cualquiera al cuadrado, menos tita punto inicial al cuadrado, es igual a la integral entre tita inicial y un tita cualquiera. ¿Ahí faltaría un medio, Pato? Tendría un medio, sí.
tengo que empezar a, a aprenderme las primitivas. Tachamos esto por acá y por acá. Y el R también lo podría pasar, lo paso dividiendo. Entonces me queda que esto sería la integral de omega cuadrado por R seno de tita coseno de tita. El R dije que La lo R no pasaba. iría, ¿no? Claro, exactamente. Le reiría y a esto le voy a restar G sobre R seno de tita. Y vamos a cerrar este paréntesis y acá sería diferencial tita. Y en el problema nos decían algo. Saben que nos decían que considere que inicialmente se suelta la masa desde un ángulo tita 0. ¿Sí? Entonces lo que nos están diciendo ahí es que este tita 0 vale algo que no importa, pero que esto es 0. Bueno, y esta integral se las dejo a ustedes, así nos queda algo de tiempo de consultas. Digo, hay que hacer algún cambio de variables. ¿Sí? Después, si quieren se la subo en un PDF, pero no, me parece que no. Es simplemente hacer la integral, ¿sí? Sí, gracias. No. Eso, nada. La integral del término con el seno es fácil y la otra, si hacen un cambio de variables astuto, sale bien, y si no, también la pueden buscar en una tabla y al diablo. No, me parece que no vale la pena. Lo importante es eso, es hacer este cambio de variables.